En el verano de 2008, bajo el sol abrasador del sur de Ciudad de México, un vehículo todoterreno negro, con vidrios polarizados, cruzó lentamente la entrada del exclusivo fraccionamiento Lomas del Sol. La pluma del guardia se levantó sin preguntas. El coche llevaba la calcomanía dorada que indicaba «Residente con pase especial». Al volante iba Karina Beltrán, empresaria de 45 años, conocida en el mundo de las comunicaciones por su talento para cerrar tratos polémicos y su vida personal envuelta en divorcios mediáticos. A su lado, ningún copiloto. En el asiento trasero, sin embargo, viajaba un joven silencioso de 18 años, Eric Navarro. Eric venía del municipio de Nezahualcóyotl, donde las casas eran de lámina y las banquetas rotas hablaban del abandono. Su llegada al fraccionamiento de calles empedradas, árboles podados con simetría y cámaras de seguridad en cada esquina no pasó desapercibida. Entre los trabajadores del lugar surgieron murmullos. «¿Quién es el muchacho?», preguntó una cocinera. Karina no tardó en dar su respuesta. «¿Me ayuda en la casa?». Su tono no admitía preguntas. El joven fue instalado en una habitación con vista al jardín trasero. El mobiliario era sobrio pero moderno. Cama individual, escritorio de madera clara, cortinas gruesas. Desde la primera noche, Eric acompañó a Karina a una cena de negocios. Vestía camisa blanca, pantalones de lino y zapatos que aún parecían nuevos. Se mantuvo en silencio casi toda la velada, a excepción de respuestas cortas cuando alguien intentaba entablar conversación. Tomás Díaz, el guardia de seguridad de la entrada principal, notó desde el inicio la quietud del chico. No hacía llamadas, no recibía visitas, no salía sin permiso. Ana María Ruiz, la empleada doméstica, comentó en voz baja a una compañera que había sorprendido a Eric encerrado en el baño más de una vez, sin razón aparente. «Solo estaba ahí callado, como si escapara de algo», dijo. No era habitual ver a alguien tan joven con esa mirada de contención. Dentro del inmueble, no obstante, la apariencia de normalidad persistía. Karina organizaba cenas con colegas, presentaba a Eric como un aprendiz, interesado en el mundo empresarial. Él lucía limpio, bien vestido, incluso tranquilo, al menos en la superficie. Caminaba detrás de Karina con paso medido, como si cada movimiento estuviera coreografiado. Nadie sospechaba nada concreto, pero la atmósfera se sentía cuidadosamente orquestada. En los siguientes días, Eric asumió pequeñas responsabilidades. Preparaba café, organizaba documentos, mantenía en orden la biblioteca. Nunca recibía órdenes directas frente a otros. Karina solo le dirigía miradas, breves, suficientes. A los trabajadores les decía que lo estaba formando. Algunos asentían, otros desviaban la vista. Todo parecía bajo control. Pero bajo esa superficie elegante, algo comenzaba a tomar forma. Una tensión apenas perceptible se instalaba en los márgenes. La casa, silenciosa y luminosa, escondía rincones donde la calma era impostura. Eric no protestaba, pero su forma de mirar hablaba. Y aunque nadie lo supiera todavía, lo que había comenzado como una promesa de ascenso social se convertiría en una trampa invisible. La rutina se solidificó. Karina imponía horarios. Eric los cumplía. Ella sonreía. Él asentía. Nadie sabía aún que cada pequeño gesto era parte de un guión mucho más oscuro. Porque cuando una historia empieza con silencio, rara vez termina en paz. Karina comenzó a presentar a Eric como su alumno, una figura ambigua que no respondía a roles claros dentro del hogar, ni en los círculos sociales donde la empresaria se movía con soltura. Él se mantenía en segundo plano, asistiendo a reuniones sin intervenir, escuchando en silencio, tomando notas cuando se lo pedían. La transformación fue progresiva, pero notoria. Su forma de vestir cambió. Los colores neutros sustituyeron a cualquier rasgo personal en su ropa. Su postura corporal también se modificó, revelando una tensión constante en los hombros y una mirada que evitaba el contacto visual. No hacía preguntas, no tomaba decisiones.
Cada gesto suyo parecía cuidadosamente dosificado. El acceso al dinero estaba condicionado. Karina le entregaba pequeñas sumas semanales, siempre justificadas como gastos operativos. Las compras eran supervisadas, los tickets revisados. A pesar de su juventud, Eric no poseía teléfono propio ni conexión regular a Internet. Cuando necesitaba enviar un correo o comunicarse, debía pedir acceso a uno de los dispositivos controlados por Karina. Ella llamaba a esto estructura, una forma de orientar su crecimiento profesional. Lo que desde afuera podía parecer formación, por dentro se vivía como control. La empleada doméstica Ana María fue quien notó un comportamiento inusual. Una tarde encontró a Eric en el vestíbulo, sosteniendo un sobre cerrado. Al preguntarle si necesitaba algo, él guardó el papel en el bolsillo con rapidez, murmurando que no era nada. Días después, en el cesto de reciclaje, Ana María encontró fragmentos de lo que parecía ser una carta escrita a mano, rota en pedazos. No comentó nada, pero su percepción del ambiente empezó a cambiar. Karina intensificó su presencia en los espacios donde Eric se movía. Entraba en su habitación sin previo aviso, revisaba los cajones, retiraba la ropa sucia personalmente en lugar de dejar esa tarea al personal. Su vigilancia se extendía incluso a los libros que Eric sacaba de la biblioteca. Títulos anotados, páginas dobladas, subrayados revisados. No existía margen para la privacidad. La cercanía impuesta no incluía afecto. Era una supervisión constante disfrazada de mentoría. Eric intentó en ocasiones establecer límites. Sus respuestas se volvieron más cortas, su tono más neutral. Sin embargo, cualquier muestra de autonomía era recibida por Karina con largos silencios y cambios de humor repentinos. La dinámica empezó a marcarse con un patrón emocional. Cuando él mostraba iniciativa, ella respondía con distancia. Cuando él se retraía, ella retomaba la cercanía con elogios ambiguos y promesas de confianza. El personal del hogar comenzó a notar que la relación entre ambos no era exclusivamente laboral. Las conversaciones entre trabajadores incluían hipótesis discretas, aunque nadie expresaba nada abiertamente por temor a represalias. Eric ya no salía solo. Las veces que lo vieron subir al vehículo con Karina, mantenía las manos en las piernas y la vista fija en el suelo. La espontaneidad desapareció por completo de sus gestos. Desde el exterior, la vida en la residencia mantenía su apariencia de orden. Pero dentro, las señales de aislamiento se acumulaban. La libertad, para Eric, se había vuelto un concepto condicional, regulado por rutinas disfrazadas de oportunidades. El costo emocional comenzaba a ser tangible, aunque aún no existieran palabras para nombrarlo. La dinámica en la casa cambió sin previo aviso. Las normas no escritas se volvieron explícitas y las rutinas, inflexibles. Karina comenzó a fijar horarios estrictos para cada actividad de Eric. Desde la hora de levantarse hasta el momento exacto en que debía apagar la luz por la noche. El acceso a cualquier espacio de la residencia fue restringido bajo el argumento de una reorganización interna. Las salidas se limitaron, primero con excusas logísticas y luego con una narrativa insistente sobre la inseguridad exterior. Karina argumentaba que el mundo fuera del fraccionamiento era peligroso y que dentro estaba protegido. Sin embargo, la sensación de protección se fue transformando en encierro. Eric intentó mantener contacto con su hermano, Roberto, recurriendo a estrategias rudimentarias. Escribía notas a mano, que doblaba cuidadosamente y entregaba a la encargada de lavandería para que las hiciera llegar. No obstante, con el tiempo comprendió que ninguno de esos mensajes había salido de la propiedad. Las notas desaparecían sin respuesta. Las preguntas quedaban sin eco. La ausencia de contacto con el exterior comenzó a pesarle como una carga invisible, acumulándose en sus gestos, en su respiración contenida, en los silencios prolongados frente a las ventanas cerradas. Karina, en paralelo, observaba con creciente desconfianza cada gesto del joven. Cualquier intento de autonomía era interpretado como amenaza. Un día,
Una empleada fue despedida sin explicación, luego de haber sido vista conversando a solas con Eric en el jardín. El despido se produjo de inmediato, sin justificación formal, lo que generó incomodidad entre el personal restante. Los trabajadores comenzaron a evitar cualquier trato prolongado con el joven, no por desprecio, sino por temor a represalias. La interacción humana en la casa se volvió funcional, desprovista de calidez. Pese al aislamiento, Eric conoció a Leticia Ramos en el gimnasio del fraccionamiento. Ella acudía cada tarde al mismo horario, y fue en las caminadoras donde intercambiaron las primeras frases. La conversación era escasa, apenas murmurada entre respiraciones agitadas, pero suficiente para generar un vínculo leve, casi imperceptible, que contrastaba con el silencio impuesto en su entorno habitual. Leticia no sabía mucho sobre él, pero reconocía en su mirada una necesidad de compañía sincera. En uno de esos encuentros, Eric le entregó una libreta pequeña, con dibujos que había hecho durante las noches. Le dijo que eran parte de su mundo, una forma de hablar sin palabras. La reacción de Karina fue inmediata. No hubo confrontación directa, pero los efectos se sintieron rápidamente. Al día siguiente, Leticia descubrió que su membresía había sido cancelada sin motivo aparente. Preguntó en recepción, pero no recibió explicación. Las llamadas y administración fueron infructuosas. Comprendió, sin necesidad de confirmación, que algo fuera de su control había intervenido. En la residencia, la vigilancia se intensificó. Nuevas cámaras fueron instaladas, especialmente en los accesos al jardín. Algunas puertas comenzaron a permanecer cerradas con llave. La sensación de control absoluto era ahora tangible, perceptible en cada objeto, en cada desplazamiento dentro de la casa. Lo que parecía una rutina organizada se revelaba como un sistema de encierro cuidadosamente estructurado. Karina hablaba de seguridad, pero sus acciones dibujaban otro mapa. Eric ya no solo pensaba en salir, había empezado a planearlo. El plan de escape fue elaborado con discreción. Eric, consciente de que cada movimiento era observado, eligió momentos dispersos para preparar lo esencial. Logró contactar con su hermano Roberto a través de una computadora pública durante una visita controlada a una tienda. El mensaje fue breve, sin detalles comprometidos, pero claro en su propósito. Necesitaba un lugar donde quedarse. Roberto, sin hacer preguntas, consiguió la dirección de un hostal cercano al centro. Eric memorizó la información y destruyó cualquier rastro físico. Luego reunió ropa, algo de dinero que había logrado guardar de los pequeños pagos semanales, y los escondió en una mochila vieja entre libros y papeles sin valor. Eligió la noche del 24 de agosto. Sabía que los domingos eran menos vigilados y que Karina acostumbraba a cenar sola en el estudio, sin salir hasta la madrugada. Sin embargo, ese día, ella notó algo distinto en su actitud. No hubo confrontación inmediata, pero durante la cena ella lo observó con detenimiento. Horas después, cuando Eric se dirigía al pasillo que conducía a su habitación, Karina lo interceptó. Le pidió su mochila sin levantar la voz. Él intentó resistirse, pero cedió. Al revisar el contenido, encontró los documentos escondidos, dinero, una muda de ropa y un juego de llaves duplicadas. No dijo nada. Simplemente se retiró con la mochila en la mano. Esa misma noche, Karina alegó que debían instalar una nueva alarma en el segundo piso. Como parte del supuesto procedimiento, Karina argumentó que necesitaban privacidad en la zona y evitó que Eric saliera de su habitación esa noche, usando una medida temporal que generó incomodidad. Eric, encerrado, comprendió que su intento había sido descubierto. Golpeó la puerta. Nadie respondió. Desde la cocina, Ana María escuchó el ruido y subió a investigar. Al acercarse a la puerta, Eric gritó su nombre, pero antes de que pudieras hacer algo, Karina apareció en el pasillo y le ordenó que se retirara. La empleada dudó, pero finalmente obedeció. Fue la última noche que trabajó en esa casa. Eric no esperó más. Usó el soporte metálico de una lámpara de escritorio para forzar la cerradura desde dentro. Tardó casi 1 hora,
pero logró liberarse. Caminó con sigilo por el pasillo, bajó las escaleras y se dirigió al garaje. Sabía que el auto estaba allí, pero no encontró las llaves. Buscó entre cajones, estanterías y compartimientos ocultos, sin éxito. Desesperado, recurrió a su último recurso. Un mensaje a Tomás Díaz, el guardia de seguridad en la entrada. Utilizó el dispositivo fijo en la oficina, uno de los pocos con acceso limitado, y envió un mensaje simple. «Ábreme, por favor». No recibió respuesta. Desde el fondo de la casa, Karina observaba. Había interceptado el mensaje a través del sistema interno. Su rostro no mostraba expresión, pero sus manos estaban tensas. No gritaba ni amenazaba. Solo esperaba. Eric, al verla, comprendió que su situación había cambiado de forma definitiva. Ya no se trataba de obediencia, sino de control absoluto. Subió de nuevo, cerró la puerta de su habitación y escuchó pasos en el pasillo. El sonido era lento, constante. Era la señal de que el punto de retorno había quedado atrás. La noche del 24 al 25 de agosto comenzó sin sobresaltos visibles. Desde el exterior, la residencia mantenía su apariencia habitual. Luces apagadas en las ventanas superiores. Silencio en el jardín. Un solo automóvil estacionado en la cochera. Sin embargo, dentro de la casa, la tensión era perceptible para quienes conocían sus rutinas. Ana María, que había regresado brevemente por unas pertenencias olvidadas, notó un cambio en el ambiente. Karina permanecía en la sala, sentada en un sofá sin encender las lámparas principales, observando hacia la escalera como si esperara algo. No hablaba. No se movía. Solo estaba allí, rígida, en una oscuridad elegida. Pasada la medianoche, Tomás Díaz, el guardia de seguridad, escuchó un sonido seco a través del intercomunicador de servicio. No era un ruido fuerte, pero sí inusual, como el eco de un golpe contra madera. Minutos después, otro sonido, más breve, seguido de un grito ahogado. Tomás se acercó al monitor, pero las cámaras del pasillo interior no mostraban nada relevante. Dudó, pensando si debía intervenir, y finalmente decidió acercarse a la puerta principal. Al llegar encontró a Karina en el recibidor, inmóvil, con los brazos colgando a los lados. Estaba descalza y sus manos temblaban levemente. Su voz fue baja, casi inaudible. Dijo que Eric había caído, que había intentado huir por la ventana y se había golpeado. No pidió ayuda médica. Solo dijo que ya no se podía hacer nada. Tomás no preguntó más. Al ver la expresión de su rostro, fría, perdida, retrocedió lentamente y se dirigió de nuevo a la caseta. Allí, desde un teléfono que no estaba conectado a la red de la casa, realizó una llamada anónima a emergencias. No mencionó su nombre, ni el de la víctima. Solo dio la dirección y pidió que enviaran una ambulancia. La llamada duró menos de un minuto. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron la puerta entreabierta. El ambiente en el interior era silencioso. En la habitación del segundo piso, Eric fue encontrado inconsciente en su habitación, en condiciones que sugerían un accidente grave. La escena generó sospechas inmediatas entre los paramédico y reciente. Había objetos desordenados alrededor, y la puerta mostraba marcas de presión, como si hubiera sido forzada. El personal médico intentó reanimarlo durante el traslado, pero el pronóstico era desfavorable desde el inicio. Murió camino al hospital, sin haber recuperado el conocimiento. La policía llegó minutos después, alertada por el reporte del equipo de emergencia. Karina no opuso resistencia al arresto. Su rostro estaba pálido, y su expresión no mostraba ni angustia ni arrepentimiento. En su primera declaración mencionó sentirse traicionada. Habló de decepciones, de una supuesta manipulación emocional. Las frases eran vagas, desconectadas, como si no tuviera plena conciencia de lo ocurrido. Fue trasladada a la comisaría sin incidentes. La noticia no tardó en expandirse. Lo que por semanas había sido un entorno cerrado, exclusivo y aparentemente estable, se convirtió de pronto en el centro de una tragedia pública.
El fraccionamiento de acceso restringido, donde nada parecía fuera de lugar, se transformó en escenario de una historia que comenzaba a revelar su verdadero trasfondo. El proceso judicial comenzó menos de una semana después de los hechos. La rapidez con la que avanzaron las diligencias sorprendió incluso a los medios de comunicación. El informe de la autopsia fue determinante desde el inicio. La causa de la muerte fue una. El informe médico concluyó que la causa del fallecimiento fue un traumatismo grave, cuyas circunstancias aún estaban bajo investigación judicial, aplicado con fuerza y en proximidad directa. Además, se documentaron cortes menores en las manos y antebrazos de la víctima, compatibles con una reacción defensiva. La conclusión del equipo forense descartó la posibilidad de un accidente doméstico o una caída casual. Durante el cateo autorizado por el juzgado, los peritos encontraron bajo la cama de Eric una bolsa con prendas dobladas, una libreta con dibujos personales y una pequeña suma de dinero en efectivo. También había una copia de las llaves principales de la casa. Estos elementos fueron considerados prueba material de una tentativa de escape. En el teléfono confiscado de la habitación se recuperaron mensajes escritos pero no enviados, dirigidos tanto a su hermano como a una mujer identificada como Leticia Ramos. Las frases eran breves y urgentes, con referencias claras a un deseo de abandonar el lugar. Los testimonios del personal doméstico coincidieron en la descripción de un ambiente de control. Ana María relató cómo Karina revisaba pertenencias ajenas, restringía el uso de medios de comunicación y despedía empleados ante cualquier signo de proximidad emocional con Eric. Otros trabajadores confirmaron que no se permitía al joven salir sin supervisión directa y que las cámaras de seguridad habían sido orientadas de forma específica hacia las zonas que él frecuentaba. Las rutinas eran minuciosamente observadas y cualquier variación generaba reacciones desproporcionadas por parte de la acusada. La defensa intentó argumentar un estado de inestabilidad emocional en Karina, presentando informes psiquiátricos que hablaban de ansiedad crónica, episodios depresivos y trastornos del apego. Se sugirió que la relación con Eric había derivado en una dependencia afectiva descontrolada, sin intención letal. Sin embargo, las grabaciones extraídas del sistema de videovigilancia interno mostraron lo contrario. Una figura serena, caminando con decisión hacia la habitación, sosteniendo un objeto metálico. En ningún momento se apreció provocación o amenaza por parte del joven. La línea del tiempo reconstruida confirmó que no existió altercado previo, ni circunstancias que justificaran una reacción violenta. El tribunal dictó sentencia firme: culpabilidad por el homicidio calificado con agravante de abuso de confianza y posición de poder. La condena fue de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez calificó los hechos como una privación sistemática de libertad, culminada en un acto deliberado. El fallo fue recibido en completo silencio. Ninguno de los presentes mostró reacción aparente al momento de su lectura. El inmueble fue asegurado por las autoridades y se inició un procedimiento de embargo. La prensa denominó el caso como la tragedia invisible de Lomas del Sol. La imagen pública de Karina Beltrán, otrora símbolo de influencia y éxito, se desmoronó por completo. En reclusión, quedó aislada de los medios que alguna vez dirigió. La historia de Eric se cerró sin redención ni justicia reparadora. El encierro disfrazado de oportunidad reveló su verdadero rostro demasiado tarde. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza
y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.